Hoy estamos con Daniel Ochoa desde México, quien es coach sistémico dedicado principalmente al desarrollo y al fomento del pensamiento sistémico dentro de las organizaciones. Y quien va a estar con nosotros en el Extreme Revolution a finales de agosto. Y queremos conversar un poco con él para entender cuáles son los temas que son relevantes para los equipos y de qué nos va a hablar, de qué nos va a conversar cuando estemos estos 4 días de inmersión en el Extreme Revolution. Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo está todo por allá? Muy bien, acá hoy día tenemos un día nublado, tú sabes que estamos saliendo del invierno, así que aproveché justo hoy de salir al jardín con esto de la pandemia que llevamos tanto tiempo en casa, que en definitiva dije, hoy día vamos a hacer algo distinto, algo diferente. Me vine al jardín, instalé todos mis aparatos tecnológicos acá, así que es un día que está fresco y evidentemente que con este frescor que ya empieza a venir la primavera con toda su fuerza. Así que quería empezar, Daniel, preguntándote, hoy día, principalmente, ¿a qué te estás dedicando? ¿Qué está siendo lo importante para ti en tu trabajo con las organizaciones? Mira, principalmente, Andrés, estamos trabajando en eso que estás tú mencionando. ¿Qué dijiste? Hoy voy a salir porque estoy aprovechando el día. Bueno, precisamente estamos trabajando en que las organizaciones aprovechen lo que tienen, ¿sí? Y esto lo hacemos a través de diferentes metodologías. Una metodología que nos ha funcionado muy bien es el pensamiento crítico. Si algo podemos aprovechar en las organizaciones y en los grupos e inclusive en los individuos es nuestros propios procesos de pensamiento. Recuerda lo que hemos dicho otras veces. En tiempos de incertidumbre y de crisis hay una cosa al menos en el cual tú tienes un completo dominio. ¿Cuál es esa cosa que completamente dominas siempre? Si está el músculo, obviamente la voluntad también trabajando, es el pensamiento. Entonces, lo tenemos que aprovechar. Estamos trabajando en eso, también estamos trabajando en otros temas de cultura de género con algunos gobiernos municipales, así se les llama así aquí a las ciudades, sí, en la segunda ciudad más importante aquí de México, estamos trabajando precisamente haciendo cambios culturales, pero ya no solo adentro de las empresas, sino adentro de las propias personas y en su nivel de conciencia. Ajá. Eso estamos haciendo. Cuando hablamos de pensamiento, la gente común, los equipos naturales, todos entendemos qué es el pensamiento. Cuando hablamos y aparece la palabra crítica, tiene en cierta forma una connotación negativa. No obstante, cuando hablamos de pensamiento crítico, el concepto nos lleva a otros lugares. ¿A dónde nos lleva el pensamiento crítico? Para que la gente pueda entender de qué se trata. Claro, es muy sencillo. Fíjate, el pensamiento crítico parte de una cosa, de cuestionarnos. Si te fijas, todos los procesos de aprendizaje parten de cuestionarnos. Donde no hay cuestión, no hay aprendizaje, porque quiere decir que damos todo por sentado, damos todo por visto, no hay nada nuevo que averiguar. Entonces, el pensamiento crítico es cuestionar, pero saber cuestionar, saber preguntar. Esa es la clave. Lo hacemos intuitivamente. Quizás no le ponemos el nombre tan rimbombante, pero todos pensamos. Otra frase que hemos manejado es la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestro pensamiento. Por lo tanto, si quizás no tenemos la calidad de vida que deseamos, volvemos a lo mismo, si no estoy obteniendo los resultados deseados, quizás tengo que empezar y partir, como lo platicábamos en otras ocasiones, sobre mis creencias, sobre mis fundamentos del pensamiento. Recordemos que somos rehenes de nuestras creencias, ¿sí? Ajá. Pero De alguna, podemos hacernos amigos de ellas. sí, sí. De alguna forma, eh, cuando entramos en el mundo del pensamiento, y esto es lo interesante, ¿no? Desde la neurolingüística hablamos que hay un diálogo interno. Y en mi experiencia y en lo que nosotros hemos trabajado durante muchos años con las organizaciones, hablamos de cuál es el diálogo interno que el equipo, por ejemplo, tiene, o cuál es el diálogo interno que ese líder está desarrollando dentro de ese equipo, para poder entender que hay ciertos pensamientos internos que están arraigados en el equipo y hay ciertos pensamientos, digamos, internos externos, es decir, que han sido heredados de otros desde fuera. Cuando hablamos de mejorar la calidad de mis pensamientos y que eso por consecuencia va a mejorar la calidad de mi vida, estamos hablando de transformar esa forma de pensar en una forma de pensar completamente nueva, distinta, creativa. Y eso me lleva a entender que pueden haber pensamientos que bloquean o limitan a los equipos en su avance. Completamente. Así es. Eso es lo que sucede.
Sí, y es que esto es lo que pasa cuando no tomamos conciencia de que mis creencias están para protegerme, para validarme. Y en todo lo que vamos encontrando en la vida, en los resultados que me favorecen y en los que no me favorecen, mis creencias me protegen y me dicen, estás bien en tus presuposiciones, estás bien en tus hipótesis, no te preocupes, porque cuestionarlas entra en un proceso, uno de una duda que algunas personas le llaman existencial. Ajá, Pero realmente ahora, precisamente el tema que estamos viviendo es ese. Las creencias en general, en este gran constructo social, que es la cultura global, están siendo cuestionadas. Entonces, este tema de la incertidumbre no es más que un cuestionarnos, aplicando el pensamiento crítico y decir, ¿habremos tomado el camino correcto o ajá. tendremos que cambiar de camino? Es eso, consiste simplemente en saber cuestionar. De alguna forma, cuando hablamos de sistemas de pensamiento, es que en definitiva ya tanto las personas como los equipos de trabajo terminan definiendo, digamos, un modelo de pensamiento, un modelo de mundo, que es el mundo interno del equipo. Y en ese sentido, los equipos, digamos, se cuentan una historia, se cuentan un cuento a sí mismos como equipo y generan sus propios paradigmas. Y de alguna forma también vemos que los equipos construyen una historia para contarles a otros dentro de la organización o incluso fuera de la organización al mercado. ¿Por qué crees que son importantes esa historia y este diálogo interno que el equipo va construyendo? Claro. Vamos a partir de algo importante en donde ustedes son unos maestros, Andrés, y tú eres un experto, en hacer actividades y crear dinámicas donde las personas a través de las experiencias, ¿verdad? Tienen una nueva percepción del mundo. Bueno, las experiencias son la clave, porque fíjate cómo las experiencias son precisamente la cocina, son el laboratorio donde se crean las creencias, valga la redundancia. Y de las creencias se formulan los planes de acción que desean alcanzar resultados. Entonces, la única manera en la que se pueden cuestionar y confrontar las creencias es a través de nuevas experiencias. Precisamente regresando con lo mismo, los grupos que viven las mismas experiencias, hay algo que en filosofía se le llama el pensamiento único, Uh -huh. que se engloba en esa frase que dicen, cuando todos los que estamos aquí pensamos igual y de la misma forma, estamos en el lugar equivocado. Entonces, tenemos que romper el pensamiento único, que consiste en decir, necesitamos gente que no piense igual, necesitamos quien nos venga a romper. Y eso, el simple hecho de incluir a una persona que no piensa igual, va a romper el pensamiento único y va a generar una nueva experiencia. Ajá. Entonces es una disposición a abrirnos a nuevas experiencias para formular nuevas creencias, activarlas y ver los resultados que obtenemos. Y otra vez obtener la retroalimentación. ¿Sí? Entonces, es ahí la clave. Experiencias y creencias Uh -huh. son fundamentales. Ahorita la humanidad está atravesando una nueva experiencia. Mira, un filósofo, entrando en este tema, Daniel Inurarity, decía eso. Le preguntaron a él, oye Daniel, ¿cómo vamos a salir de esto? Y él decía, miren, les puedo decir dos cosas. Vamos a salir siendo menos. Y bueno, pues sí, suena lacónico el mensaje, pero muy cierto. Y Ajá. número dos, pero esto es lo importante, vamos a salir con nuevos temas sobre la mesa. Se van a hablar en las organizaciones, en las casas, también en las mesas de la cena, donde convivimos, y en los grupos sociales se van a estar discutiendo nuevos temas que antes no habíamos abordado. Bueno, para todo esto hay una arquitectura de pensamiento, un andamiaje que hemos construido que ahora lo tenemos que flexibilizar. ¿Para qué? Para esta nueva experiencia que estamos viviendo. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Por eso, las historias, las mismas historias que nos contamos, tienen que ser replanteadas. Mira, Ajá. nos atrevemos a veces a decir, Andrés, de que el pasado lo podemos cambiar. Y obviamente todo mundo te voltea y te da unas miradas así sospechosas. Y esto se le dices a la gente. Mira, ¿qué es el pasado? El pasado no es más que memoria, que además es evanescente, está jugando ahí, nos juega unos trucos, y documentación fotográfica o filmográfica, o como tú quieras. Pero ya no está el presente, solo son registros mentales o físicos en cualquier tipo de formato. Pero lo importante no es eso, lo importante es la interpretación, la significación que le dimos
a esos documentos que están Ajá. en mi memoria. Entonces, cuando las mismas historias las narramos de forma diferente, podemos entender que el pasado fue diferente. Por lo tanto, mi presente tiene nuevos procesos de significación. Entonces, hay que aprender a contar, a estructurar historias, pero también a retomar. Tú lo sabes muy bien porque eres un amante de la historia militar, de la historia de las grandes proezas en la alta montaña, cómo la historia es viva. La historia nunca muere porque salen nuevos documentos y la gente pudiera decir, oye, ya dejan a los romanos en paz, hombre, ya, lo que hicieron, hicieron. Pero nuevos descubrimientos, vamos dando nuevas interpretaciones. Lo mismo pasa en la empresa. Es el momento ahora de rescatar la historia, las historias de las organizaciones y hasta de las propias familias y darles un nuevo resignificado. Imagínate empezar ahorita a hablar de qué historia le vamos a contar tú y yo, Andrés, a nuestros nietos. Tenemos que ver cómo vamos a dejar la historia para las futuras generaciones. Pero ¿cómo les vamos a dejar un gran mensaje? Que es el mensaje que tenemos que retomar de nuestras historias. Vamos a sobrevivir. Vamos a salir adelante. La humanidad lo ha venido haciendo. Pero salimos adelante, como dicen, a través de los narradores, a través de lo que nos contamos. Sí, de hecho, es muy interesante el universo de las historias porque de alguna forma tenemos, digamos, miles de años de experiencia contando historias. Las tradiciones culturales más antiguas tenían sus propios, digamos, cuentacuentos. En el África, por ejemplo, eran los griots, los que de alguna forma no solo contaban historias, sino que eran historias acerca de su propia cultura y así se iba transfiriendo la cultura de generación en generación. De alguna forma, las historias también nos conectan con la emoción. No es solo información. Y ahí es donde empieza a jugar un papel importante, creo yo, dentro de las empresas, donde esta nueva historia que los equipos y las organizaciones van a tener que empezar a construir a partir de ahora, para decir, bueno, ¿cuál es el cuento? ¿Cuál es nuestra historia que le queremos contar al mercado a partir de hoy? Algo cambió, los líderes cambiaron, los equipos se transformaron, las organizaciones tuvieron que modificar y transformar sus negocios. Por lo tanto, el mensaje desde su propia marca va a tener que transformarse también y ser uno nuevo. Y lo hemos visto en marcas importantes a nivel internacional, de empresas de aerolíneas o grandes empresas del rubro comercial, que han modificado su mensaje en el proceso para poder de alguna forma llegar nuevamente a sus clientes y poder construir este nuevo espacio, este nuevo futuro, así me encanta llamarlo así, este nuevo futuro que empieza hoy día a estar en un punto de inflexión. Pasamos muchos meses confundidos, tratando de entender qué es lo que había que hacer, cómo podíamos empezar a hacer algo para vivir esta situación de incertidumbre. Hoy ya sabemos que se puede mantener en el tiempo, por lo tanto, de alguna forma empezamos también a normalizar todo esto, y eso es el riesgo, ¿no es cierto? Porque se trata de un tema de salud, y al normalizarlo también, eso nos permite volver a pensar el cómo podemos construir esta nueva historia. Y yo creo que hoy día estamos entrando en ese periodo que es como un punto de inflexión, de decir, mira, a partir de ahora podemos crear una nueva historia. Y ahí te quería preguntar, ¿cuál crees tú que son como estas nuevas historias que los equipos o las organizaciones debieran empezar a contarse a partir de lo que está ocurriendo? Claro. Pues mira, las nuevas historias parten de los viejos valores. Lo que nos sustenta son los valores. Y claro, nosotros tenemos una forma muy práctica de decir, mira, yo le pregunto a los ejecutivos de las organizaciones, ¿cuáles son tus valores? Y antes de que me empiecen de hablar de cosas muy conceptuales y abstractas, les digo, no, mira, tus valores es lo que valoras. Entonces, lo que estamos haciendo es decir, recuperemos los valores. Vámonos a lo concreto. ¿Qué valoran realmente aquí? Ajá. Fíjate, Andrés, que yo he hecho un experimento. Yo he invitado a gente a mi oficina, bueno, antes, cuando tenía una oficina física, y les decía, soy un poco como tú, colecciono cuestiones raras, extrañas, diferentes, que un día creo que me van a servir. Y entonces llegan, están fotos familiares y mis papeles y libros. Y entonces le pregunto a las personas, después de que les platico esto de los valores y qué son y lo que valoro y lo que punto, y les pregunto, ¿cuáles son mis valores? Atrévete a decirlo. Tenemos media hora de conocernos. Lo hacía cuando reclutaba ejecutivos.
Me decía, no, todavía no te conozco. Ve mi entorno, que te darás cuenta que el orden no es uno de mis valores. Les decía, aquí lo vas a ver que no lo es, no te puedo mentir. Dime de qué otra cosa no te puedo mentir. Y entonces me decían, bueno, Daniel, pues conociéndote quizás la lectura, quizás mira la familia, quizás, ok. Dije, ¿te fijas qué fácil es? No podemos mentir sobre los valores. Se nos nota a metros de distancia Ajá, en mi forma de vida. así Entonces, es. lo que tenemos que recuperar es cuáles son los valores. Ajá, Número dos, ¿cuáles son los valores que nos dejaron nuestras generaciones que nos precedieron? ujú, Tenemos que honrar mis valores y tengo que honrar a mis generaciones previas. Lo mismo sucede en las empresas. ¿Cuántos sacrificios ha habido? Y ahora las que tienen un soporte financiero, las que han sido duras y estrictas con el gasto, pero han sabido conservar gente, también tenemos que honrar eso, ¿sí? Sería como, déjame te cuento algo muy rápido, una historia preciosa. En Atapuerca, en España, encontraron unos huesos interesantísimos de una chica que quizás tendría unos 10, 11 años. Tenía miles de años estos, pero miles, eran unos homínidos. Era cuando no había la familia como la conocemos ahora, era multifamilias, ¿verdad? Ya lo sabes, este concepto de familia y de monogamia es relativamente reciente, ¿verdad? Del medievo para acá. Bueno, entonces eran pues estos clanes, ¿no? Pero encontraron que cuando la humanidad era eso, unos homínidos que por ahí se juntaban, había una chica que creció con una deformación en el cráneo. Y entonces el cráneo, al no formarse de una manera, por así decirlo, ordenada o uniforme, valga la redundancia, hace que el cerebro tome formas muy extrañas. Y eso tiene impacto en su funcionalidad. Bueno, lo que ocurre es que las personas que padecen eso no duran, obviamente, muchos años porque empiezan a tener problemas de todo el funcionamiento orgánico por esa malformación, literalmente malformación del cerebro. Bueno, pero esta chica, esta jovencita sobrevivió hasta los 10, 12 años, más o menos. Entonces, lo que encontraron los arqueólogos y los antropólogos también, pero los arqueólogos fascinante, es que dijeron, esta niña no pudo haber sobrevivido sin ayuda de toda la tribu. Seguramente cuando tenían que mantener silencio porque estaba otro clan enemigo, quizás adverso, o cuando un animal se acercaba, ella no entendía y quizás no sabía mantener la boca cerrada o emitía gemidos, la tenían que alimentar, seguramente tampoco se podía alimentar. Entonces, una serie de cosas que fue un descubrimiento fascinante. Quiere decir que desde hace miles de años la humanidad ayuda a los que no pueden. Entonces, eso nos hace creer que está en nuestro DNA el nadie vamos a dejar atrás. Quizás retrocedamos, como tú nos has dicho, como se hace en la montaña. Quizás vayamos más despacio, pero no abandonas a alguien ahí arriba, ¿verdad? ujú. Bueno, no podemos abandonarnos ni abandonar a nadie. Lo traemos desde hace miles de años. Honremos también esos valores. Bueno, estas historias también están en las organizaciones, Andrés. Durante el Extreme Revolution vamos a estar hablando de storytelling. Sí. Eh, y te quería preguntar, para que la gente entienda qué es storytelling, de qué se trata, cuáles son como las grandes ventajas que tiene de empezar a incorporar esta metodología, esta disciplina en los equipos, en los líderes y en definitiva dentro de las organizaciones. Mira, el storytelling es igual que el pensamiento crítico. Es una estructura para contar historias. Se sabe que hay unas estructuras básicas para contar historias, ¿sí? Ajá, Y entonces lo que recurrimos es a un canvas muy simple, muy sencillo, en donde analizamos historias desde cuentos infantiles hasta historias más complejas, ejemplos muy sencillos, muy breves, y vemos cómo todos tienen estos mismos elementos en común, que hacen que sea de fácil comprensión, fácil lógica para entender cómo va los actos avanzando y sobre todo, la parte más importante de las historias, cómo obtener el verdadero aprendizaje o los verdaderos aprendizajes. ajá. Para que así, cuando lo contemos, cuando lo reproduzcamos a otras personas, volvamos otra vez a volver a vivir el aprendizaje. Contar historias es un volver a vivir, volver a repasar y volver a sentirnos como que estábamos en ese lugar. Entonces, cuando les decimos a las personas, fíjate que tú eres un montón de historias, eres un cúmulo de historias y tu organización también lo es, pero quizás no lo han estructurado de una forma apropiada que sea de fácil divulgación.
que las personas comprendan y que digan, ah, eso es lo importante de esto. Mira, en una compañía, yo platicando con el CEO, con el presidente y fundador, me encontré que él era un corredor de motos en los años 50, 60 aquí en México, que en la charla él me platicó que él prefería caerse de la motocicleta antes que llegar en segundo o en tercer lugar. Él Wow. decía, yo voy por todo. Entonces, yo les platicaba a sus ejecutivos que los que no hubieran entendido que él era un tomador de riesgos nato, porque él iba por el primer lugar y les contaba cómo un día en una competencia él sacrificó todo. Inclusive se tuvo que cambiar de equipo porque le dieron una motocicleta que no era la mejor, porque en ese equipo no lo querían apoyar. Y un compañero de él que abandonó la carrera porque la verdad estaba muy complicada, le dijo, oye Javier, toma mi carrera. Él se llama Javier, le decían Happy, entonces toma mi motocicleta para que empieces la última carrera. Y entonces él le dijo a su equipo, me están dando la moto más débil. Pues sí, es que tenemos otros pilotos que tienen más tiempo con nosotros. Dice, pero yo con eso no voy a salir. Se subió a la otra moto y empezó a ganarles a sus ex compañeros de equipo, que en ese momento habían cambiado, y los mecánicos y la gente del pit de ahí le decían, vete para atrás. Y él dice que dudó durante un momento y él dijo, no, yo ahí entendí que yo nací para ganar. Entonces, le cuento esta historia así en estos segundos y les digo a los ejecutivos, necesitas saber que ese es el DNA del señor y es el DNA de la organización. ¿Podrás adaptarte a eso? Sí o no. Entonces te fijas en una historia, les dices más que en un perfil psicográfico y todo. Esos son los valores del Señor. Y así sigue siendo. A sus ahora 78 años, es un tomador de riesgos. Él disfruta los negocios porque disfruta el riesgo y la historia de cuando era competidor, porque yo le digo que él sigue compitiendo y me dice, por supuesto que sigo compitiendo. Él disfruta la competición. Entonces, te fijas como en una historia les resumes en un plan de inducción a niveles directivos. Para eso sirven. Eso es lo que vamos a revisar. Ajá. Y sobre todo, como tú lo dijiste, a revisar las historias que yo me cuento, mi autoconcepto, lo que yo pienso en mí mismo, lo que yo creo que soy capaz de hacer y de no hacer, se fundamenta en una historia que me he contado. Es ¿Vale muy la pena hermoso porque revisarla? de alguna forma, discúlpame, de alguna Adelante. forma las historias en definitiva cautivan, Claro, seducen, emocionan, motivan, porque tienen una energía emocional que viene desde la experiencia personal o de la experiencia de otros. Muchas veces contamos historias de otros que son tanto más fascinantes que cualquier historia nuestra. Y lo más hermoso de todo es que todos nosotros tenemos historias que contar. Y de alguna forma esas historias pueden transformar la vida de otras personas. Y tal vez ni siquiera lo sabemos. Y de alguna forma, cuando metemos la estructura, digamos, del storytelling que hoy día se desarrolla no solo en la construcción de libros, sino de guiones de teatro, guiones de películas, y uno si va a la metodología del storytelling como estructura, puede encontrar eso en el cine de manera muy fácil, muy simple. Y de alguna forma, lo que me interesa ver es como decir, perfecto, mira, tenemos historias de todos y de todo el mundo. Los equipos tienen historias, que son historias, y tú lo dijiste antes, que son historias de aprendizaje. Y aquello es lo que es relevante, porque de alguna forma, fíjate cómo se empieza a estructurar todo. Porque de alguna forma, los valores, que era lo que hablábamos antes, tienen una traducción directa en nuestras conductas y en cómo se definen nuestros comportamientos. Y en la mitad está, digamos, la experiencia, que es de donde surge la historia. La historia no surge de cualquier parte, sino que surge desde una experiencia personal o desde una experiencia colectiva. De alguna forma, los equipos hoy, los líderes hoy, necesitan hacerse la pregunta, ¿cuál es la historia que nos habíamos venido contando y cuál es la historia que queremos empezar a contar a partir de ahora? Y ahí, evidentemente, que hay un proceso de transformación en mis modelos mentales, en mi forma de pensar, en la construcción de este nuevo modelo de mundo que está definiendo, eh, por consecuencia, un nuevo paradigma que hoy día estamos en pleno proceso de transición. Y después, cuando pasen algunos años, vamos a mirar atrás y vamos a decir, ah, mira, en esto definitivamente se transformó la historia. Y cuando lo llevamos al universo de las organizaciones, vamos a decir, ah, en esto se transformó mi equipo,
en esto se transformó nuestra organización, en esto se transformó nuestro negocio, a partir de vivir esta experiencia, digamos, forzosa, ¿no es cierto?, de este enemigo invisible que está allá afuera, que nos generó un estado de incertidumbre donde todos compartimos nuestra vulnerabilidad, en todos los niveles, en la familia de las familias, en los amigos, en los equipos, en el trabajo, en ciudades, en países, en el planeta completo. Y ahí aparece una nueva historia. Cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a estar principalmente viendo y trabajando durante el X-Team Revolution contigo? Vamos a estar trabajando principalmente, primero, en mis propias historias. Asumir que soy resultado de mis historias, es lo primero. Y es muy fácil caer en cuenta de eso, ¿eh? Yo te puedo decir que cada persona de nosotros estamos definidos por no más de 10 historias, y a veces son 3 las principales, que nosotros ahora le llamamos experiencias. Pero si te fijas, una experiencia es una historia. Así es. Entonces, vamos muy rápido a entrar en un proceso de decir, lo asumo, son mis historias. Y ahí le dejamos libre a las personas. ¿Quieres seguir contándote las mismas? Ajá. ¿O quieres cambiarlas? Sí. ¿Por qué? No, mucha gente se resiste y te dice, no puedo cambiar la historia. Puedes cambiar la interpretación de la misma, viéndola a través de otras ópticas. Claro. Porque hay que entender algo. Sobrevivir, y tú lo sabes muy bien esto, Andrés, sobrevivir exige cambiar. Sí. ¿Vale? Yes. Cuando estás en peligro, no puedes pensar igual. Entonces, aquí la invitación después es decirte, ¿sabes qué se necesita cambiar primero? Las historias. Sí. Porque a través de ahí cambian tus pensamientos, Sí. tu autoconcepto, y entonces empiezan a cambiar los resultados. Es muy Entonces, interesante porque es una perspectiva nueva a cómo yo he visto el desarrollo del storytelling en el último tiempo, que está aplicado principalmente a los líderes como una herramienta de impacto e influencia sobre otros, impacto positivo, naturalmente. Es la capacidad de incorporarlos, de sumarlos a nuevos proyectos o lo que sea, en definitiva, pero está orientado principalmente a los líderes. Aquí hay algo que es relevante de lo que estamos comentando, porque de alguna forma el adentrarse en cambiar mi historia y en consecuencia tal vez cambiar la historia de mi equipo, tiene que ver, como decías tú recién, en cambiar un pensamiento. Y si de alguna forma hay una negación interna a cambiar esa historia, a no querer cambiarla en definitiva, es que es probable que allí hayan pensamientos que están bloqueando esa evolución, ese proceso, que hayan creencias limitantes, que son cosas que vamos a estar viendo el día 1 del Extreme Revolution, el cómo las creencias de alguna forma definen tu estructura de mundo para poder desarrollarte en él de manera más o menos funcional. No obstante, aquí empezamos a tener una herramienta que nos permite reinterpretar determinadas experiencias para generar nuevas historias y por consecuencia cambiar nuestra estructura de creencias a partir de esa nueva historia que queremos contarle al mundo, ya sea a nivel individual o a nivel personal. claro, es exactamente lo mismo que pasa en el cine. Fíjate cómo una película nos cuenta una historia, pero ahora nos dicen que hay una precuela. Nos Ajá, dicen, ¿qué crees? Mira, que este fue el... Y entonces dices, wow. Bueno, la que viste anteriormente ya cambió, ajá, porque ya entendiste la precuela. Y así, luego, ¿qué crees que te dicen? No, pero hay una secuela. ajá, Ah, entonces ya ves todo y dices, ah, me cambió. Entonces, es un poco entender esto. Y de una vez te digo cuál es la metáfora. La dale, metáfora es esta, es el caleidoscopio. El método que vamos a usar es de caleidoscopio. ajá, Fíjate cómo, cuando tú te recuerdas de niños que teníamos nuestros sí, caleidoscopios, por alguna supuesto. vez los has, sí, Tuve uno de son ellos. los, bueno, son los mismos elementos, Ajá, Andrés. Simplemente giran y a través de un juego de espejos, que hay espejos en nuestra mente. Por eso algunas personas les llamamos a estas notas, libretas especulares, pero la gente cree que es especular de especulación. No, ajá, especular de espejo. Especula también viene de espejo. Entonces de es volver a invitar a mi alguien, casa en el fondo. claro, y fíjate cómo lo giras, los mismos elementos no cambian, pero hay unas posibilidades casi infinitas de Ajá, ver. ajá, Entonces, vamos a entender los 3, 4 elementos que entran en juego en la física de los caleidoscopios. Y es precisamente lo que ahorita nos pasó. Estábamos viendo por el caleidoscopio y llegó este virus y ¿qué crees que hizo? Le dio un giro. Y estamos espantados porque no reconocemos lo que vemos. Es lo mismo.
tomó otra arquitectura, otra estructura, Sí. pero nada más que sabes qué, ahora no ha parado, está cambie y cambie y cambie. Entonces tenemos que acostumbrarnos a ver la película y no la foto, y estamos todos atormentados y temerosos frente a este mundo más dinámico. Los modelos van cambiando. Así es un juego caleidoscópico en el que vamos a entrar. Ajá. Y ver qué espejos me veo, cómo me veo. Fíjate cómo los caleidoscopios más básicos solo parten de 3 espejos. Y fíjate cómo 3, tú que dominas el PNL, lo sabes muy bien, Sí. parte mucho de mi relación de las 3 posiciones, ¿verdad? De yo verme a mí, el otro y el contexto. Sí. Bueno, esos son los 3 grandes espejos también de nuestro caleidoscopio individual y también social. Son los mismos elementos que me hacen situarme a mí desde perspectivas diferentes para poder reinterpretar ese nuevo modelo. Es muy, 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 muy interesante y muy atractivo de desarrollar, porque de alguna forma, si uno lo piensa así, tenemos los mismos elementos, claro, porque de alguna forma este elemento, digamos, situación pandémica, no estaba dentro de nuestro caleidoscopio. Ah, tal vez pensábamos que no estaba, pero definitivamente estaba ahí en algún lugar. No lo habíamos tomado en cuenta. Y hoy día, fíjate lo que ocurre, que las empresas ya están pensando, y me ha tocado trabajar con muchos clientes en el último tiempo, decir, si esta situación, una de las preguntas para los líderes, ¿no? Si esta situación ocurriera nuevamente, ¿qué harían diferente? Si esta situación ocurriera en el futuro a los equipos, ¿qué decisiones estratégicas tomarían? A partir de lo que ya hemos vivido y empezamos a incorporarlo dentro de este caleidoscopio para entender que la estructura interna no ha cambiado. Lo que necesita cambiar es nuestra forma de entender estos nuevos elementos dentro de lo que los equipos, los líderes y las organizaciones están haciendo para salir de la mejor forma de esta pandemia. Exactamente, así es. Es simplemente acostumbrarnos a ver esto que tú muy bonito lo llamas, ese nuevo futuro, porque el futuro siempre suena algo prometedor. Y Ajá. es esto lo que viene, algo prometedor, ¿sí? Es esta aventura, pero que hay que aprovechar, porque por primera vez todo el mundo, todo el globo terráqueo maneja un mismo tema primordial, que es cómo combatir la pandemia. Esa es una situación que no sé si la humanidad lo hemos contemplado. Nunca antes en todo el globo terráqueo, gracias a comunicaciones y a todas estas innovaciones, estamos hablando prácticamente de lo mismo, ¿sí? Entonces, esa es una gran historia que estamos empezando. Y bueno, vamos a repasar esto, vamos a ver cómo construir en nuestras empresas el futuro que se construye desde el presente. Ajá. Desde la disciplina original, digamos, del creador del storytelling y el trabajo con este canvas, es que uno puede identificar quién es el personaje principal, quién es Claro, el héroe, quién va a ser el guía que va a aportar en esa historia, cuál es el gran desafío que tenemos que sortear para poder salir airosos o no, porque muchas veces en general, ¿no es cierto? Tenemos historias que terminan bien, pero la historia del cine nos ha enseñado también que muchas veces las historias para el personaje no terminan bien. Lo interesante de esto es que storytelling como estructura se puede llevar a todos los niveles, al nivel de impacto e influencia de los líderes, de los equipos, consigo mismos en su estructura interna. Entendemos que el equipo es un sistema, por lo tanto, ese sistema en cualquier parte que sea intervenido de manera favorable va a tener impactos positivos también. Y desde allí, imagínate, a la organización pensando en cuál es la historia que va a proyectar de aquí en adelante en este nuevo futuro. Y para ir terminando, sí. ¿cuál es la invitación que le harías a la gente, a las personas naturales? Hay que pensar que el Extreme Revolution está pensado principalmente para todos quienes trabajan en equipos naturales, en equipos estratégicos, para todos quienes han sido en algún momento o están siendo hoy parte de un equipo en cualquier dimensión, en la operación, en teletrabajo, para todos ellos. ¿Qué te gustaría decirles como mensaje y cuál sería tu invitación para ellos? Mira, es muy concreta la invitación. La experiencia nos dice, en las empresas, los métodos de capacitación, de instrucción, de enseñanza están cambiando. Y uno de los modelos que más se están adoptando últimamente es el de mentoring. Fíjate qué es lo que hace un mentor. Un mentor cuenta historias. Entonces, la mejor herramienta para apoyar tu mentoring
es a través del storytelling. Entonces, si quieres realmente tener un impacto en las personas, el storytelling te va a permitir incorporarlo en tus procesos de transmisión de conocimientos, de experiencia, de guías, hasta de procesos. Por ejemplo, en las historias siempre hay un propósito y a nosotros nos gusta decir, el propósito es el líder invisible en todo proceso. Ah, Bueno, en las historias también hay personajes invisibles, pero ahí están. Bueno, entonces es eso, les vamos a dar los suficientes elementos para que en un formato muy organizado, muy ordenado, puedan decir, esto es lo que quiero lograr, esto es lo que quiero transmitir. Sí, muy bien, ¿cómo lo organizo? Inclusive practicarlo. Y entonces puedes estar trabajando y trabajando y trabajando y puedes decir, ya tengo el mensaje de la forma correcta en que lo deseo transmitir. bien, te quiero agradecer por este espacio de conversación. Creo que ha sido exquisito el poder hablar de cada uno de los temas por los que pasamos. Yo sé que tú y yo podríamos estar muchas horas conversando Sí. y hablando de muchísimos temas. En particular, invitarlos a todos a que sean parte del X-Team Revolution entre el 27 y el 30 de agosto, donde Daniel va a estar con nosotros trabajando desde la metodología y la disciplina del storytelling, ayudándonos a construir esta nueva historia para los equipos de trabajo que necesitamos a partir de ahora empezar a crear nuevas formas de ver el mercado y entender cuál es mi rol dentro del equipo, qué es lo que queremos construir como historia dentro de nuestros equipos y qué es aquello que a partir de ahora le vamos a contar al mercado. Cuando entramos en el mundo de las historias, entramos en el mundo de la emoción, de la fascinación y evidentemente que allí vamos a encontrar muchísima información y herramientas que nos van a ayudar a construir este nuevo futuro. Los dejo cordialmente invitados. Muchas gracias, Daniel. Nos vemos Gracias a pronto. ustedes. Otros de los speakers van a estar con nosotros también durante esta semana y la próxima en la medida que nos vamos acercando al X-Team Revolution. Nos vemos pronto. Les mando un cariñoso abrazo y saludo digital desde Chile. Un gran saludo para toda mi gente y amigos de México. Nos vemos pronto.